Regardez, regardez. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Laura Alderete, soy programadora aquí en FICUNAM y les quiero dar la bienvenida a este espacio para tener un diálogo con Dora García, directora de Sí. Si pudiera desear algo, una película que forma parte de la competencia nacional en la sección Ahora México de FICUNAM en nuestra edición número 12. Dora, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros. Muchas gracias por aceptar este espacio. Después de un año de pandemia hemos tratado de seguir manteniendo estos espacios donde podemos tener un diálogo con las y los cineastas de las películas. Nos parece importante para aquellos que no puedan ver la película en una sala de cine y la vean en otro medio. Sí. Entonces, para empezar un poquito a hablar de tu película, sé que eres una creadora incansable y me gustaría que nos cuentes un poco acerca del inicio de este proyecto en particular, de esta película. Bueno, esta película forma parte de un proyecto más amplio que espero terminar este año, que lleva el nombre paraguas para englobar todo, Amor Rojo, que empieza con el estudio de los escritos de la revolucionaria rusa Alejandra Kollontai, y de cómo, digamos, estos escritos se traducen al español en los años 20 y 30 y van apareciendo, se van publicando conforme a las diferentes olas del feminismo. Entonces, pues se trata de hacer es seguir este legado, ver cómo se transforma, se entiende, se malentiende, se recoge en los feminismos actuales y sobre todo en los feminismos latinoamericanos, que son, a mi parecer, los que llevan los que están en la vanguardia ahora mismo del feminismo como lo entendemos ahora mismo. Desde el año 2015, pues digamos, yo venía siguiendo mucho las diferentes manifestaciones que había tanto en Argentina como en México, y a partir de un hecho un poco mínimo, pero a la vez con un gran impacto, que fue que Alejandra Kollontai fue embajadora en México en el año 26-27, coincidiendo con un momento importante culturalmente e históricamente en México, pues digamos que me sirvió para unir dos historias, la historia de los feminismos en México ahora mismo y la historia de los feminismos socialistas a principios del siglo XX. Ok, sin duda, me imagino, no he tenido la suerte de ver tu película, la que mencionas, pero sí creo que debe haber mucho diálogo entre esa película y esta, ¿no? Entre ese bueno, pensamiento. Es que está en el futuro, es que no existe todavía. O sea, Amor Rojo es una película que se acabará, si todo va bien, el año que viene. Ok, muy bien. Y cuéntame, Dora, yo tenía entendido que trabajaste esta película a distancia. Sí. No sé cómo fue que fuiste trabajando con el material, si eran activistas aquí en México que te fueron enviando el material de la película. Sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, desde el año 2018 se hizo un grupo digamos, de investigación que engloba, en el que somos 5, 4 de ellas mexicanas y yo. Entre las mexicanas hay una gran historiadora y la gran especialista de Kollontai en México, que es Rina Ortiz, y después hay 3 jóvenes artistas e investigadoras y activistas y feministas, Paloma Contreras Lomas, Carla Lamoyi y Olga Rodríguez. Y nosotras, digamos, somos el equipo central, que empezamos a trabajar sobre este proyecto de Amor Rojo, que debido a la pandemia pues se ha ido escalonando en varios capítulos, de los cuales Si pudiera desear algo es uno de ellos. Cuando nos ponemos a trabajar, bueno, ya la pandemia acá en el año 2020
y tenemos una serie de compromisos con varias instituciones que han dado dinero, porque se va haciendo poco a poco con pequeñas cantidades de varias instituciones, y había que entregarles algo antes de que acabase el año 2021. Y estábamos un poco exasperadas cuando se le ocurrió a Carla el pensar, bueno, si no podemos ir a grabar el 8 de marzo en México, en realidad ese acontecimiento lo está grabando muchísima gente, ¿no? Está lleno de cámaras y está lleno de compañeras que están grabando no solamente el 8 de marzo, sino también el 25 de noviembre, un montón de manifestaciones feministas que está habiendo en México, y lo que podemos hacer es ponernos en contacto con nuestras cinematógrafas y ver en qué condiciones podríamos utilizar sus grabaciones. Y así fue como se hizo a través de este equipo mexicano el contacto con Gisela Castillo, por ejemplo, bueno, con todas las cinematógrafas que aparecen en los créditos y con las que hicimos la edición aquí en Bélgica, que es donde hacemos la edición. Es decir, que ha sido un trabajo colectivo muy, muy rico, ¿no? Sí, sí, desde luego que lo es, en efecto, sí. A mí, al ver tu película, revaloré muchísimo al ver las imágenes de las protestas y sobre todo de la Ocupa Cuba. Revaloré muchísimo el uso de la palabra como gesto político de reapropiación. Digo, lo he visto durante las marchas, lo he visto constantemente en imágenes y es algo que siempre es muy impactante y que provoca muchos sentidos, ¿no? Me gustaría saber un poco qué opinas tú de esto, de la palabra en este sentido, y cómo trabajaste este elemento a lo largo del proceso, tal vez en el montaje, no sé cómo, que nos cuentes un poco sobre esto. Claro, yo es que iba descubriendo las imágenes según me las iban mandando, es decir, que no tenía, salvo en la parte en que grabamos a la bruja y la parte en la que grabamos el edificio del Ocupa Cuba, en el que ya era un equipo que, digamos, que se había formado para grabar eso, todas las manifestaciones. Yo no veía, claro, no veía las imágenes hasta que no me las mandaban, y entonces, según las iba mirando y repasando, pues era un proceso de aprendizaje, de aprender y de entender lo que estaba pasando. Quiero decir que realmente excedió mis expectativas como en el 1000%, o sea, enorme, ¿no? Yo no me esperaba en absoluto las imágenes que me llegaron, pues porque estaba acostumbrada a las imágenes que había grabado aquí en España, por ejemplo, en manifestaciones parecidas, pero era realmente una hartazgo, una rabia, una ira, es esa la palabra, una ira popular que me sobrepasaba muchísimo y que casi me acercaba a ella como con reverencia, ¿no? Como si fuera una cosa, un misterio impresionante. Me llamaba mucho la atención el deseo de la escritura, ¿no? El deseo de escribir en los muros. Y me recordaba, esto me gustaba mucho porque me recordaba mucho a las palabras de Gloria Anzaldúa cuando decía una mujer que escribe tiene poder y una mujer con poder es temida. Entonces, pues me parecía esto como un ejercicio de afirmación sobre el espacio público en el que, digamos, decidía de una vez por todas el contar la historia como era y apropiarse de ese espacio público escribiendo e inscribiendo la historia en las paredes de ese espacio público. Y ahora que mencionas a la bruja de Texcoco, me gustaría saber cómo fue que la conociste y cómo decidiste incluirla en la película. Sí, bueno, todo esto se hace a distancia. Las 4 personas del equipo en México y yo desde Barcelona, porque es donde pasé la pandemia. Y entonces, desde el principio en este proyecto, no solamente en el de Si quisiera desear algo, sino desde el principio en el proyecto de Amor Rojo, estaba siempre la idea de la banda sonora con una canción que canta Marlene Dietrich de los años 30, que es en alemán, si pudiera ser algo,
que es la que yo quería como base de la película entera, porque a mi parecer reflejaba un sentimiento muy complejo, que es el que, digamos, tiñe todo el proyecto, que es la idea del desencanto como fuerza política. Entonces, cuando según iba viendo los imágenes que me iban llegando de México, pues dije, esto realmente habría que acompañarlo efectivamente con esta canción, pero tenía que ser una canción mexicana, una canción que sea por una artista mexicana. Y entonces Olga Rodríguez me fue sugiriendo cantantes que podríamos contactar para ver para que se animasen a hacer una versión de la película, y entre las sugerencias pues estaba La Bruja de Texcoco. Yo estuve viéndolas a todas y me pareció que La Bruja era, pues en todo, en la voz, en la composición, en la presencia, pues se parecía mucho a lo que yo quería, y entonces se lo propusimos y hizo la canción. Con la cosa que finalmente decidimos también rodar el proceso de grabación y también de composición un poquito, que es lo que aparece en la película. Entonces, pues fue realmente un flechazo, puede decirse, un flechazo musical, en el que me pareció impresionante la manera de trabajar y de cantar, y la figura el personaje se puede llamar, no quiere decir con eso que sea falso, sino que es una persona construida magnífica, y que se adaptaba mucho a la idea de la película. Sí, además la bruja en particular tiene una magia muy especial, ¿no? Sí, sí entiendo lo del flechazo. Y además pues aporta mucho desde su lugar y cómo ella está descubriendo esta feminidad, ¿no? Entonces me parece muy interesante el juego y el diálogo que vas construyendo entre el momento en el que vemos a la bruja trabajando en la canción y las protestas. Hablabas del desencanto de esta canción, y yo me quedé pensando mucho en eso. De hecho, hasta había apuntado esta frase que aparece en la canción: si pudiera pedir un deseo, desearía ser un poco feliz, porque si fuera muy feliz echaría mucho de menos la tristeza. Y me interesaba mucho, ahora que tenía la oportunidad de hablar contigo, que me cuentes qué opinabas justo sobre esto un poco más, porque yo también lo entendía así, ¿no? Como que el desencanto es necesario, es como una fuerza justo para la lucha, aunque todas queramos y estemos pensando en ese futuro feliz, pero, ¿no? Como que hay algo ahí en Sí. esa furia que nos lleva a seguir. Claro, es que esto, quiero decir, primero parte de una intuición, ¿no? Porque la elección de la canción es una intuición pura, pero también poco a poco se hace una afirmación según se va estudiando. Por ejemplo, en el personaje de Kollontai hay un momento muy claro en el año 1922 en el que se da cuenta en el que la revolución por la que ella, digamos, lo ha dado absolutamente todo, la deja de lado, ¿no? No cuenta con ella ya más, y ya no tendrá ningún tipo de poder ejecutivo para lo que ella siempre había soñado, para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Ya no tenía ese poder, se lo habían quitado. Entonces, pues en ese momento dice, no hay nada más doloroso que ver que el partido y yo vamos por caminos diferentes. Y sin embargo, pues tiene esa idea de tiene que sobreponerse y tiene que seguir trabajando, y sobre todo aparece ese sentimiento de que, bueno, ahora no ha sido, pero será. Estamos hablando, hablo para los que vendrán, hablo para las generaciones que seguirán. Y ese es un tipo de momento que he identificado en un montón de mujeres, como puede ser Audre Lorde o como puede ser Rosa Luxemburgo, que tienen ese momento en el que dicen, lo he dado todo, no he conseguido nada de lo que esperaba, y sin embargo todavía sigo creyendo en que vendrá un futuro en que alguien me leerá y habrá servido para algo. Entonces, pues como esto es una estructura que se repite desde hace cientos de años, teniendo en cuenta que siempre han sido las mujeres las que han empezado las revoluciones, y siempre han sido las mujeres a las que se les ha dicho todavía no,
pero pronto. Ahora no es el momento, primero tenemos que consolidar el socialismo, primero tenemos que consolidar, no sé, el país, construir la nación y luego ya enseguida os atendemos. Eso no ha pasado nunca. Le digo el momento de atender y entonces llega un momento en que ya pues te hartas de esperar. Pero a la vez, ese momento de ira, que es el que yo creo que identifico ahora, pues nace también de una amargura que creo que se ha convertido en la capacidad de las mujeres para conectarse con otras minorías, con el sufrimiento de otros, con el sufrimiento de otras minorías. Precisamente esa idea de que nadie es libre hasta que no seamos todos libres, y creo que eso es lo que da sentido, por ejemplo, a los transfeminismos y a las luchas paralelas con el ecologismo o con las luchas de los pueblos originarios, es precisamente ese sufrimiento o esa desilusión que se ha ido acumulando durante siglos. Sí, por eso también hacía mucho sentido, ¿no? Esta presencia de la bruja y cómo habla ella de cómo vive lo femenino y de cómo va aprendiendo de eso y cómo le permitió crear y cómo, ¿no? Es muy interesante. Sí. De hecho, me gusta mucho un momento en el que la bruja menciona que no le gustan las etiquetas, que las etiquetas le parecen más como algo, como una traba, como que no le permiten como libertad creativa. Y pensaba si en algún punto tú piensas tu manera, porque entiendo que haces estas películas, pero haces libros, pero haces un montón o sea, tu trabajo es muy vasto en formatos y en medios, y pensaba si tienes como una idea parecida a esta de la bruja, de que las etiquetas no ayudan a lo creativo. Bueno, yo no soy tan visceral, yo creo, o a lo mejor tengo menos personalidad, o soy más de estar detrás, ¿no? No soy tan de estar en el front stage, que se dice, soy más de backstage. Y entonces en ese sentido, pues yo creo que a mí me ha puesto tengo una etiqueta desde hace mucho tiempo que es pertenecer a las artes visuales, ¿no? Lo que se llama las artes visuales. Y a mí me parece que es una etiqueta útil, que me es útil precisamente porque al no saber nadie muy bien en qué consiste eso, pues puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, pues yo al contrario pienso que según qué etiquetas pueden permitirte una cierta libertad por ser tan vagas. Pero en general, eso es para mí. En general creo en efecto como la bruja que las etiquetas limitan. Entonces, igual nada más volviendo un poco, digo, como para cerrar también, pero volviendo un poco sobre esta idea de que es un capítulo, de que la película es un capítulo, este proyecto mucho más amplio. La película también surgió un libro también de esta película, eso no, o es del anterior, o sea, ¿qué tanto abarca el proyecto Amor Sí, Rojo? En el anterior hicimos una película y en en el anterior hicimos un libro. Un libro. Y en este hicimos otro libro también. En la primera, o sea, como digo, en realidad estos episodios no son tanto porque fueran así pensados desde el principio, sino porque al extenderse tanto en el tiempo debido a la pandemia, y sobre todo debido a la pandemia, pues entonces tienes que trabajar un poquito para, digamos, acomodar ciertas becas y cosas que te han dado, y entonces pues hemos hecho como películas más cortas. La primera se llamaba Amor con obstáculos. Amor con obstáculos está centrada en los archivos en Moscú, los papeles de Kollontai y digamos, sobre todo centrado en 4 cartas de Kollontai muy centradas en esta cosa de la desilusión, y eso, aparte de la película Amor con obstáculos, dio origen a un libro que se llamaba Amor con obstáculos también. Y el año siguiente es cuando se empieza a trabajar en Si pudiera desear algo, y esto a su vez pues tiene su libro correspondiente, que lo tengo aquí. ¿Quieres que lo enseñe? Sí, por favor. Y de paso tenemos aquí una pausa dramática Una pausa en nuestro diálogo. Una pausa comercial.
esto es el libro. Entonces, pues nada, es un libro, como veis, el tamaño pues no es muy grande, pero sobre todo reúne porque, como digo, Ay, me esto encantaría tiene leer. como mucho de investigación y entonces todas las que estamos en la investigación, estas 5 investigadoras y otras afines, porque por ejemplo, por decir una cosa, pues Sayac Valencia pues es como súper importante para la investigación, entonces pues aquí hemos traducido al inglés, uno de los, estos son los, Okay. no sé si se ven, Sí, hemos sí se ve. traducido al inglés. Hemos traducido al inglés unos de sus ensayos y aparte de las investigadores centrales, pues hay un montón, digamos, de aliadas que han pensado con nosotras y entonces aquí se publican los diferentes textos. Entonces realmente es como una especie de compañero, no hace falta haber visto la película para leer el libro, no hace falta haber leído el libro para ver la película, evidentemente, pero bueno, pues es una cosa que se ha generado de manera natural y al tener los medios para hacer el libro, pues lo hemos hecho. Y además es muy bonito porque es rojo. Es muy, muy bonito. Tengo Y tiene ganas de... esto Sí, en relieve. Llevaré un par a México cuando vaya. eso, por favor, Sí, sí. trae a México. Y sí, claro, o sea, no necesitas uno para entender el otro o para poder apreciarlo, pero también es muy rico poder tener el conjunto, ¿no? Y Claro, y te entonces sí, va... también se entiende mejor, digamos, la construcción de la película precisamente por este tipo de conexiones, ¿no? Pues con la ecología, con los movimientos en Argelia, por ejemplo, con otros movimientos que pueden ser similares en cuanto a los movimientos feministas y su relación con otros movimientos revolucionarios que surgieron a la vez y luego de repente se separan porque como que las mujeres siempre, digamos, tienen que seguir esperando hasta que ya no esperan más y ya saltaron. Exacto. ¿Y cuánto tiempo llevas entonces en este proyecto total, global, Pues llevo trabajando desde el 2018, desde el 2018? en Okay. que empecé, en que me invitaron a hacer un trabajo en Estocolmo sobre los escritos de Kollontai. Y los leí, pasé el año 2018 a 2019 pues leyendo los textos de Kollontai y sobre todo sus traducciones al español que tienen, ahora no tenemos tiempo para hablar de eso, pero tienen una conexión inmensa pues con la guerra civil, con el exilio a México y como digamos toda la historia del feminismo español se fue a Latinoamérica por la dictadura en España. Es sumamente interesante, la verdad. Y entonces ahora vendrás a México a filmar. Sí, Muy en bien. efecto. Entonces teníamos pensados ir al marzo, vamos después de retrasarlo muchísimo tiempo, pues ahora ya vamos a ir en marzo, a no ser que, bueno, que vamos a ir a no ser que haga meteorito, espero que no. No. Entonces, Ya no, ya nada, por favor. y Qué entonces bueno. pues muy contentas de que se presente la película en el FICUNAM porque bueno, pues es una gran alegría el que estemos ahí trabajando y que el equipo pueda ir a ver la proyección y todo eso, pues bueno, pues te da mucha energía. Muy bien, para nosotros también es una alegría inmensa poder tener tu película y mucho más saber que vas a venir a visitarnos y que podremos compartir todos de la película en una sala de cine y el que no, en otros medios. Hola, sí. Muchísimas gracias, Dora. Gracias a vosotros.